esas y otras muchas existen, pero tenemos que vaciar nuestra mente porque nos han enseñado que no, que tú para comprar un inmueble o tienes que tener dinero o tienes que pedírselo al banco. Y yo animo a la gente a que abra la mente, a que escuche, que no me crean y que a partir de ahí vea si todas estas fórmulas le pueden funcionar. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Key y en el episodio de hoy aprenderás algunos de los trucos de los ricos, dentro de los que incluyo cómo comprar inmuebles sin usar un céntimo de tu propio dinero. Mi invitado es Juan Haro, inversor en inmuebles, fundador de la Escuela de Inversión, del Club Privado de Inversores en Inmuebles y autor de los libros Trucos de los Ricos parte 1 y parte 2, trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio, vivir de las rentas y reducir tus impuestos legalmente. Hay mucho que quiero preguntarle sobre todo esto y algunas de las preguntas que tengo no serán fáciles para él, así que recibámoslo. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer tenerte. Gracias, Alex, el placer es mío. Genial. Sabes que hay muchísima gente que tiene dinero parado en el banco y no saben qué hacer con él. Tú recomiendas invertir en inmuebles. ¿Por qué inmuebles? Buena pregunta, Alex. Bueno, en principio el dinero ya no debe de estar parado. Con los índices de inflación que nos estamos moviendo, ya sabíamos que el dinero cada vez vale menos y yo soy un apasionado de intercambiarlo. Cuando digo intercambiarlo es de que no sea dinero, no sean euros y cambiarlo a cualquier otra familia de inversión. Sin duda los inmuebles es donde invierten los ricos y permíteme que lo diga, en el segundo libro ahí explico, en los trucos de los ricos, segunda parte, hablo de muchos trucos, muchos de ellos sorprendentes de por qué los ricos eligen los inmuebles para multiplicar sus fortunas, para pagar sus deudas, para pagar menos impuestos. Hay muchísimos motivos. De hecho, si tú vas a un banco y le pides un crédito para lo que sea, para que te lo den, tienes muchas más posibilidades si les dices que vas a invertirlo en inmuebles que si le dices que lo vas a invertir en cualquier otro activo. Y es curioso porque probablemente eso forma parte del juego del sistema. No sé cuál sea tu opinión y quizá entro aquí quizá en teorías de la conspiración, pero a la banca le conviene que por un lado dejemos el dinero siempre en cuenta, pero por otro lado que invirtamos en inmuebles para que ellos mismos nos den la hipoteca. ¿Crees que hay cualquier allí parte del juego del sistema en el que venimos jugando desde hace siglos? Sí, efectivamente, incluso el gobierno, ahí no solamente metería la banca, sino también el gobierno, el sistema. Cuando mucha gente predice de que los inmuebles van a caer, o bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2008, pero recordemos que la principal fuente de financiación de un Estado son los impuestos y la mayor parte de esos impuestos vienen gracias a lo que son los bienes inmuebles y la cantidad de dinero que se recauda y todos los empleos directos e indirectos que provoca los inmuebles. Por lo tanto, es impensable que eso pueda desaparecer, ¿no? Es un bien necesario. Y como tú bien apuntas, la banca no es tonta y la banca, igual que el gobierno, sabe que si tú te endeudas o sabe que si tú compras inmuebles, cuando te lo quita, y de eso tengo cierta experiencia, porque he pasado una crisis tremenda con ese tema, he hecho un máster, como digo yo, doloroso, pero he hecho un máster en el momento de cómo valora la banca y el sistema todo lo que rodea al sistema, cómo valoran los inmuebles cuando te lo dan y cómo los valora cuando te lo quitan. Y eso al final, ¿qué significa? Que el banco es mucho más rico cuando te quita los inmuebles. Por eso te presta dinero con cierta facilidad para que tú a cambio se lo des, lo inviertas en inmuebles y si no puedes devolver el crédito, que ya se encargará la banca de girar todo para que tengas dificultades en un momento dado para devolverlo y si no eres listo y no pones en práctica muchos trucos, pues te ocurrirá lo que ya sabemos, que te van a valorar los inmuebles cuando te los quiten pues a una 20 o unas 3 o 4 veces menos de lo que valían cuando te lo prestaron. Por lo tanto, al final la banca gana, se queda con todos los inmuebles y muy probablemente le sigas debiendo dinero, cuando la realidad es otra. Por lo tanto, coincido contigo de que todo forma parte de un plan para que la gente que no tiene conocimientos le sea arrebatado no solamente el inmueble, sino que además tengas que trabajar durante muchos años para devolver al banco el crédito, ¿no? La famosa película Concursante de Rodrigo Cortés lo explica muy bien, ¿no? Sí. ¿Te importaría contarnos qué fue lo que pasó, tu experiencia y esto de cuando trataste de saldar tu deuda, esa decepción que tuviste con la banca y cómo valoraron un valor inferior tus propiedades? ¿Qué pasó? Bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una anécdota, hay muchas, ¿no? Pero una anécdota muy, muy breve sobre lo que sucedió en uno de los inmuebles que nosotros compramos, ¿no? Básicamente el problema nace de una póliza de crédito. Yo soy un enamorado de las pólizas.
No reniego del pasado, me encanta que me haya sucedido lo que me pasó, aunque me arruinó absolutamente, pero me encanta porque me sirvió para conocer un montón de trucos que luego pues he ido recopilando, poniendo en práctica y dándolos a conocer al gran público. Por lo tanto, aunque cuente esto, no me importa recordarlo otra vez, sabiendo lo que pasó mi familia por ello. Pero bueno, básicamente lo que ocurrió es que esa póliza de crédito de la noche a la mañana, después de haberla renovado durante 4 años continuamente con ese banco, de repente, de un día para otro, no me la renuevan. Previamente me habían dicho que sí, luego de repente de la noche a la mañana dicen que no, y lo que menos me imaginaba es que tenía 48 horas para devolver ese dinero, cosa que me parecía algo mafioso, ¿no? Es decir, pero esto es un banco, es decir, oiga, déjeme, por ejemplo, vender algún inmueble de los muchos que teníamos, ¿no? Mi mujer y yo. Y de repente el banco dice que no, de hecho hay una nota preventiva donde te impiden vender, es como cuando tú heredas al morir y lo primero que dice el Estado es, oiga, usted no puede tocar los inmuebles, ni puede hacer caja, usted primero tiene que pagar el impuesto, y el impuesto son decenas de miles de euros. Ah, que no los tiene, pues igual se va a quedar usted sin nada. Y de repente todo lo que han trabajado tus padres durante toda su vida, pues en vez de dártelo a ti, se lo queda al Estado. Pues esto es un poco lo mismo con la banca. La banca lo que hace es ese tipo de prácticas. Recuerdo que una de las propiedades que me quitó, lógicamente ya con el conocimiento que tenemos ahora no hubiera pasado, ¿no? O no pasaría ahora. Pero en ese momento, ¿cuál era la idea de buen ciudadano? Pues bueno, tener inmuebles libres de cargas. Teníamos un terreno en Toledo que valía 2.100.000 euros según tasación oficial de Caixa, y de repente cuando este banco va a quitártelo porque le debes mucho menos de 2 millones, hablamos de una cantidad muchísimo menor, 500.000 euros, y hablo de una propiedad, teníamos un montón más, esa es una de 2 millones. Y de repente, qué curioso que cuando te lo va a quitar no hay ningún juez que te defienda, el banco lo valora en 140.000 euros. Y tú dices, pero vamos a ver, es tan sencillo como que te quitan ese inmueble que valía 2.100.000 según tasación oficial de Caixa, pues si tú debes 500.000, es más, te debería devolver el banco dinero. Sí, eso es lo coherente. Pero, ¿qué pasa si te lo valora ese banco que te lo va a quitar en 140.000 y nadie le quita la razón? Cuando es absurdo. Ese terreno en el centro de Toledo vale más de 2 millones de euros. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo al final una cosa es cuando te dan, cómo valoran las cosas, y luego cuando te lo quitan, cómo les interesa a ellos valorarlo en la nada, para que al final tú sigas debiéndoles dinero a costa de intereses y demás. Hay un documental, con esto acabo, hay un documental maravilloso donde explica no solamente cómo funciona la banca, sino sobre todo cómo funciona Hacienda, que es muy similar a lo que acabo de contar, que es el famoso documental de Hechos Probados, que es la historia real de Agapito Sánchez, y que fue el moroso número 1 en el año, creo recordar, 2015, y de España, y es muy, 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 muy apasionante porque me recuerdan a mí esos tiempos actuales y pasados, presentes y futuros, de cómo actúa la banca cuando te conviertes en alguien que le debes dinero, ¿no? Entonces es bueno saberlo para saber qué trucos existen para preservar ese patrimonio, que no te lo puedan quitar si te ocurre esto como me ocurrió a mí, o bien para, bueno, hacer cosas como las que hacemos en base de que si viene una gran tormenta, una gran crisis, que todo puede suceder, o un corralito, pues al final el que más sufra no seas tú, que tú ya has pagado impuestos, ya has pagado al banco mucha cantidad de dinero y no vas a permitir que te quiten más de lo que le corresponde, ¿no? O sea que es curioso. Ese es un ejemplo, Alex. Y es bastante triste, es una historia que ya he escuchado a otras personas, casos similares. Esto es básicamente quien pone las reglas del juego. Obviamente sabe luego cómo cobrarnos por cualquier mínimo defecto, por cualquier mínimo error que cometemos, pero es importante que personas como tú, que ya pasaron por eso y ya sabes hoy cómo prevenir para que eso no te vuelva a suceder, es importante que tú nos compartas esa experiencia y nos ayudes a prevenirlo. Hay algo que tú mencionas que son operaciones inmobiliarias en modo avión y en modo tren. ¿Cuál es la diferencia? Sí, efectivamente, yo creo que para ampliar, porque aquí hablamos, discúlpame que haga este paréntesis, Alex, porque la gente que no me conoce igual puede pensar, bueno, este hombre es un obsesionado del dinero, es un obsesionado de operaciones inmobiliarias, sí, pero todo va con respecto a tener calidad de vida, a tener tiempo. No me interesa el poseer por poseer. Ujú. De hecho, ya me has escuchado decir que tanto el éxito como el fracaso son dos impostores, porque al final nada de eso te va a hacer feliz, sino el vivir tranquilo. Y todo esto tiene que ver con tranquilidad. Cuando tú haces operaciones en modo avión, que significa comprar para vender, es decir, lograr una pequeña plusvalía, yo hablo de montar en avión una vez al año y hablo de montar en tren, que es comprar para alquilar una vez al año. Si tú haces eso y combinas ambas estrategias, por ejemplo, montas en avión
una vez al año y también en tren, es decir, haces 2 operaciones al año, luego pasarás a hacer 4. Todo eso hace que tengas más cash flow, es decir, más inmuebles alquilados cada año, no pensar solamente en uno, sino pensar en pares, luego en muebles de 4 en 4 y así sucesivamente. Y también para lograr dinero, no solamente financiación, para lograr dinero, para tener más inmuebles en modo tren, es decir, comprar para alquilar, tienes que hacer operaciones de compra y venta. Ambas pueden convivir. Y yo creo que el ciudadano medio será más libre en el momento que pueda dedicar un poquito de tiempo a entender esta familia de inversión y hacer sus pinitos y hacer operaciones en modo tren, comprar para vender, y en modo tren, que es comprar para alquilar. Claro que sí. Me queda claro. Entonces, ambas son recomendables, debemos hacer ambas, no como mucha gente y familiares, amigos, que solamente piensan en la opción de comprar un piso o una casa y alquilarlo y no piensan en las otras opciones, quizá porque les da miedo, probablemente. Sí, claro que sí, porque muchas veces queremos hacerlo todo nosotros. Es decir, Mm, aquí de lo que se trata, vuelvo otra vez a lo que decía hace un momentito, se trata de que tú seas más libre. Claro, una persona dice, Juan, pero si yo tengo 3 casas y las alquilo o hago 4 operaciones o lo que sea, al final voy a tener menos tiempo. Claro, de esto se trata, de empezar a delegar, a tener un equipo, es lo que hace el grupo de empresas nuestro, como conoces, que es ayudar a que la gente sea más libre, se dedique a hacer sus cosas y que todo ese patrimonio lo sistematicen empresas de nuestro grupo para lograr esas rentabilidades, para darles inmuebles rentables, para pensar en grande. mm. Porque sí, tú lo has dicho también, la mayoría de la gente cuando tiene ciertos ahorros, lo único que espera es comprar algo, alquilarlo y bueno, ¿qué le da? 400, 600, 800, 900 euros al mes. Vale, pues está bien para compensar el sueldo, un segundo sueldo, una pensión el día de mañana, pero al final yo creo que ahí estás limitándote por lo que decíamos, porque cada vez el dinero vale menos y por tanto sí, esos 900 euros están muy bien, pero dentro de 15 años no valdrán lo mismo. Si esa casa además tiene un percance, una ocupación o pasan 1000 problemas, pues eso se va deteriorando. Entonces, lo bonito es lo que has dicho, compaginar ambas operaciones, rodearte de personas que entiendan o aprender tú y a partir de ahí ir delegando todo eso y pensar en la siguiente operación, Mm. con o sin dinero. No tiene por qué ser solamente financiando. Claro, yo entiendo que en tu caso tú ayudas de dos maneras. Tú, por un lado, ayudas en todo lo que es la operación y buscar los inmuebles, tu empresa se encargaría de hacer eso en caso de que yo tengo el capital, pero no tengo ni el tiempo, ni la paciencia, ni sé nada al respecto. Y eso es sumamente útil. Tú también ayudas a los que quieren aprender, quieren hacerlo ellos mismos, quizá para que no dependan de ti o de tu empresa, lo cual tienes una solución para cualquiera de los casos, ¿no? Sí, efectivamente, digamos que mi pasión, desde que todo esto que me ha sucedido, como te comentaba hace un momento con la banca, todo lo que cuando yo descubro los inmuebles en el año 96, que también lo descubro, la primera vivienda que compramos mi mujer y yo fue una estafa. La verdad que va a decir la gente que nos está escuchando, viendo, bueno, yo no me quiero arrimar a Juan porque la primera operación que hicimos mi mujer y yo al lado de Madrid, en Valdemoro, fue una estafa y miles de familias nos quedamos sin ahorros y nos Vaya. quedamos sin casa y con un montón de deudas porque en aquel entonces existían en el año 95 las letras de cambio, con lo cual ese fue mi comienzo. Yo podía haberme tomado algo, eso como un red, como una desgracia y no querer saber más de los inmuebles. Y fue todo lo contrario. Mi mujer y yo nos miramos y dijimos, nos hemos quedado sin dinero, sin casa, sin nada, y vamos a ver qué es esto del mundo de los inmuebles. Y ahí es cuando nos empezamos a enganchar, vemos que hay muchos piratas, vemos que hay muchas operaciones que pierden, y ahí empezamos nuestra formación, el año 95-96. Empezamos a montar alguna agencia inmobiliaria y eso hace que todo desde ese año hasta ahora, que es el 2022, final del 2022, nos encontramos con que mi pasión sigue siendo la misma, lo que tú has dicho, dos grandes grupos de personas. Los que quieran invertir y quieran tener libertad financiera, ¿qué necesitan? Por eso quizás el libro este segundo, donde hay 92 trucos para comprar inmuebles, para que te aprendas a vivir de las rentas, tú también, está hecho no desde el conocimiento, sino desde la práctica de todos estos años, seguimos haciéndolo. Yo donde estoy no es aquí haciendo entrevistas o dando cursos, sobre todo estoy en las notarías comprando y vendiendo inmuebles y ayudando a que más gente pueda ser libre en ese sentido, libre en el sentido de tener un montón de empresas del grupo para que gente corriente, la que sea que nos esté viendo, digan, bueno, pues esta gente se puede encargar de todo, desde Ujú. desocupar, desde el tema de contratos, desde negociar con un inquilino, desde alquilar, desde reformar. Todo lo que hemos ido creando en todos estos años es para que la persona viva en paz, tranquila, se dedique a sus hobbies, a sus trabajos, a sus negocios, a su empleo, a vivir y que el patrimonio esté bien cuidado. Ese patrimonio es tuyo, pero nosotros te ayudamos a hacerlo rentable y a mejorarlo. Eso es por un lado, y por el otro lado está aquellas otras personas que dicen yo quiero aprender, Ujú. porque hay gente que no quiere
aprender, que no tiene tiempo o no quiere. Bueno, pues quien quiera aprender, efectivamente está la otra vertiente. Por un lado está juanaro.com, que es un club que nacerá el próximo año, y por otro lado está el club que ya llevamos muchos años, el Club de Inversores en Inmuebles.com, que es lo que hace esto otro, ¿no? Que gente que quiera rentabilizar su dinero se venga con nosotros, tanto si tiene inmuebles con nosotros como si no. Hay gente que viene al club y quiere que les ayudemos con su patrimonio, sea pequeño o grande, para rentabilizarlo al máximo. Pues es otra forma de apalancamiento. Sí, pero algo que me gusta de ti especialmente y viendo lo que pones en tu sitio web, tenemos amigos en común y algo que me Ujú. gusta de ti es que tú pasaste por aquello que pasaste en el año 90 y tal, pero eso te dio parte, quizá el inicio de tu formación para saber hacer las cosas hoy mejor. Y algo que me encanta de ti, Juan, tú eres una persona sumamente modesta. Tú eres una persona que quien te ven en el supermercado ni se imagina la cantidad de millones de patrimonio que tú manejas, pero no eres como aquellos que enseñan porque no pueden hacer, sino que hace y además la vocación de enseñar para que la gente también adquiera parte de esos conocimientos que tú ganaste de forma dura y difícil. Pero es bueno que tú, dentro de esa modestia que transmites, tienes tanto conocimiento y tanta experiencia que saber tus inicios no me da nervios y no creo que a nadie. Más bien, qué bueno. Perdóname, pero qué bueno que pasaste por eso tan malo al inicio, porque hoy me sentiría mucho más tranquilo poniendo mi dinero con alguien como tú a con cualquier persona que no haya pasado por ninguna mala experiencia. Así que eso es algo que tiene muchísimo valor. Hago un paréntesis, cualquier persona que quiera hacer un comentario, que quiera hacerle una pregunta a Juan, puedes dejarlo aquí debajo de este vídeo. Mi equipo va a recopilar luego un par de preguntas de la audiencia y se las vamos a hacer a Juan. Y también cualquier persona que comente debajo de este vídeo, voy a sortear aleatoriamente uno de los comentarios y te vamos a dar la página web donde Juan tiene todos sus cursos online para que ese ganador, el seleccionado de uno entre tantos comentarios, el ganador puede elegir uno de los cursos de Juan Haro, el que quiera, y tendrá acceso a él totalmente gratis. Juan, dices que es posible comprar propiedades sin dinero. A mí me cuesta un poquito ver eso porque quizá estoy muy acostumbrado a lo de o tienes el dinero para la entrada, la señal. No concibo eso de poder tener un patrimonio de propiedades sin tener dinero inicial. ¿Cómo funciona eso? Bueno, muchas gracias. Lo primero por las palabras anteriores que decías con respecto a mí. En una de esas situaciones donde yo me quedé sin nada después de ese 2008-2009, que el banco intentó quitármelo todo, luego a partir de ahí conocí a ese selecto grupo de ricos, me enseñaron esos trucos, pude que el banco no me quitase nada de ello y seguir adelante poco a poco, ¿no? Y me acuerdo que estuve con una persona que era el que primero me dio una hipoteca de la siguiente vivienda a la que me reuní en los años 90. En el 98 compramos una vivienda en Getafe, cerca de Madrid. Y mira tú por dónde ese exdirectivo que me dio la hipoteca, ese directivo en aquel entonces, justo en el año 2008-2009, se había jubilado de ahí, se había jubilado de Caixa. Y me lo encontré en una de estas llamadas fortuitas. Yo siempre digo que al final el que está buscando, el que está intentando hacer de este mundo mejor, la vida le termina premiando. Y mira, nos encontramos él y yo. Y este hombre se dedicaba a prestar capital privado después de dejar la Caixa y yo me encontraba sin nada porque yo me había arruinado, y que fue cuando nació la Escuela de Inversión en el 2008. Y en ese momento este hombre y yo empezamos a hacer operaciones, me enseñó cómo funciona la banca y empecé a hacer operaciones sin dinero. Por ejemplo, te voy a contar muchos rápidamente, muchos sistemas de cómo hacer inmuebles, cómo crearte un patrimonio con 0 euros. Más allá, no solamente del pedir financiación, eso lo hace cualquiera y no todos los bancos te dan financiación, incluso, o la que tú necesitas. Pero, por ejemplo, me acuerdo que me enseñó a coger un terreno, un solar cualquiera. Íbamos al ayuntamiento, empezamos a pedir las normas urbanísticas y veíamos que esa parcela se podía dividir en 3. Entonces cogíamos y dábamos una señal, o ni siquiera señal, en muchas operaciones se hacían sin dinero, porque cogíamos toda la información de ese señor que quería vender y le decíamos que teníamos una serie de clientes que podrían estar interesados y que le escribiríamos o iríamos a volver a verle en un mes. En ese mes lo que hacíamos era como una especie de anteproyecto de qué se podían hacer en esa parcela que se podía vender en 3. Y lo que hacíamos era vender 2 parcelas, la tercera nos la quedábamos nosotros y decíamos que era
una propiedad de un conocido nuestro que vendía esas dos por el precio global. Por lo tanto, ¿qué estaba ocurriendo? Que nosotros nos quedábamos un tercio de esa parcela sin poner un euro y vendíamos los otros 2 tercios a una persona que lo quería, ¿vale? Lo mismo lo hacíamos con locales, lo mismo lo hacíamos con suelos que se edificaban en altura. Cogíamos, hacíamos un anteproyecto de todas las viviendas que se podían hacer ahí. Suena fácil decirlo, luego hacerlo tiene un procedimiento, pero yo, como digo en mi libro, y eso es lo que me gusta de la congruencia, yo no quiero contar nada que yo previamente no lo haya hecho porque me tengo que encontrar con las dificultades. Pero cuando yo hablo de que existen más de 10 formas de crearte un patrimonio sin dinero, esas son algunas. Te he dicho lo de la parcela, te he dicho de que cogíamos una serie de inmuebles, un terrenito con una casita baja, veíamos que dejaban construir 4 pisos en altura, nos íbamos a un promotor, le decíamos, mira, tenemos esta lista de compradores, tenemos esta agencia inmobiliaria que lo va a vender, tenemos esta tasación oficial, tenemos estos pisos que puedes construir aquí, estos son los costes, le dábamos el pack y le decíamos, mira, queremos estos 3 pisos para nosotros por toda esta operación. Si te interesa bien y si no nos vamos a otro promotor. Y el promotor al final firmaba con nuestro abogado que nos daba 3 pisos a nosotros por poder construir esas viviendas. Entonces, este es otro ejemplo. Hay muchos. Por ejemplo, un lote de inmuebles de los que a mí me presentan o yo presento y al final la persona que ofrece el lote dice, oye, yo no quiero dinero, quiero un apartamento de este lote que me lo pongas a nombre mío o a nombre de mi mujer o a nombre de mi empresa. Es decir, estás permutando honorarios por lo que es el tema de inmuebles. Pero bueno, mira, y terminando, uno de los cursos, como has sorteado uno de los cursos que yo tengo ahí, hay un curso que se llama Cómo comprar inmuebles con 0 euros. Bueno, ahí hay un manual y hay vídeos y hay diapositivas y ahí explico 34 formas. Yo te explico aquí rápidamente en unos minutos para no aburrir a nadie, unas 3, 4, 5. Puede ser capital privado, es decir, tú te juntas con 4 amigos, ponéis cada uno 20.000 euros y automáticamente ese dinero va contra el inmueble, no es para que te lo gastes, sino para decir, oye, con esto voy a comprar este inmueble y el beneficio me voy a comprar este local. Pues hay 34 formas, desde la permuta a un montón de formas, 34 donde explico cómo se hace desde la A a la Z para que tú puedas hacerte con un patrimonio sin poner un duro. De hecho, el club que yo dirijo, esa es la fórmula. ¿Cómo compramos nosotros lotes? De esa manera. Es decir, ¿quién pone el capital? Los inversores. Entonces, por eso te digo que sí, que esas y otras muchas existen, pero tenemos que vaciar nuestra mente porque nos han enseñado que no, que tú para comprar un inmueble o tienes que tener dinero o tienes que pedírselo al banco. Y yo animo a la gente a que abra la mente, a que escuche, que no me crea y que a partir de ahí vea si todas estas fórmulas le pueden funcionar, ¿vale? No, es increíble y la pista que me das con lo que dices es ser creativos porque no hay una manera, hay muchísimas. En el caso del ejemplo de las parcelas, básicamente estás intercambiando tu trabajo de vender ese espacio y quedarte con un tercio. Y eso es simplemente ser creativo, me voy a quedar con una propiedad luego del trabajo que pondré para que se genere la venta. Y también me parece haber escuchado de un conocido que tenemos en común que otra de las maneras que le comentaste es que pides pagar muchísimo más por un alquiler pero luego con opción a compra, entonces tú estás alquilando la propiedad a un valor quizás superior al que el propietario estaba cobrando, pero con la condición de que lo venderás y mientras estés allí viviendo o no, estás intentando vender el piso y luego te quedas con la diferencia de lo que el propietario quería versus lo que tú le has cobrado al comprador. Eso es creatividad, eso es buscar 1001 maneras de hacerlo. Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, en el tema de locales, yo he cogido locales grandes, me he cogido ese local, me he cogido un aparejador amigo, hemos pasado esos locales a 3 lofts o a 4 lofts, yo me he ido a un inversor, le he dicho, mira, esto es lo que puedes hacer, yo te lo alquilo, esto es lo que te va a dejar dinero y a cambio quiero este local a mi nombre. Y esto lo puede hacer cualquiera, pero necesitas tener ese conocimiento claro. Y el darte cuenta que esa persona que va a comprar esos 4 lofts con un simple local, con 3 ya está ganando dinero. Claro. Si tú entiendes de números y entiendes que está ganando, él no le va a importar que el cuarto te lo ponga a tu nombre, porque es tu trabajo. Es el trabajo que tú acabas de decir claro. de creatividad. Por ejemplo, lo que has dicho antes del tema del alquiler. Yo me acuerdo que mi hija se fue a Oporto de Erasmus y yo le decía a mi hija, mira, una de las formas que tienes que aprender, Sara, que ya tiene 24 años, yo le decía, Sara, una de las formas que tienes que aprender es que tú puedes ir de Erasmus a cualquier país gratis. ¿Cómo? Si tú coges una vivienda grande,
muy grande, y te haces tres, bueno, grande, no hace falta, mira, nosotros tenemos una vivienda de 75 metros con 3 estudios, cogimos una vivienda de una cuarta planta, tres de 75 metros, hicimos 3 estudios independientes para parejas y ahí se están alquilando a 600, 700 euros las viviendas de 70 metros. Y esa vivienda está dándonos 1.550 euros al mes. Y es una vivienda que vale 80.000 euros. Es una rentabilidad brutal. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que no hace nadie, que es tirar una casa que estaba para reformar y hacer 3 estudios para 1 o 2 personas independientes. Tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. El alquiler con opción a compra es maravilloso. Lo que le decía del Erasmus, tú te coges esto que acabo de decir de 3 estudios en una casa en Oporto, la compras la más vieja que veas, la más y compañeros tuyos que van a ir de Erasmus, le alquilas las otras 2 o 3 estudios. En vez de habitaciones, estudios, que son independientes con cocina americana, baño y demás. Los vas a alquilar a 500, 600 o 700 euros en Oporto. Y eso te está pagando una letra, si te pides una financiación, pues igual apenas de 600 euros. Es decir, por lo tanto, estás viviendo gratis, estás teniendo un cash flow, tienes una propiedad en Oporto. Entonces, esos números yo los hice en Portugal, pero los hago en cualquier ciudad para que lo que acabas de decir, la creatividad, ese alquiler con opción a compra, es gracioso porque nosotros cuando vamos a negociar con alguien para comprar o alquilar, es lo que tú acabas de decir, desmontamos. Esto lo aprendí de este señor que te decía, es directivo de la Caixa. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo un alquiler 600 y va Juan Aro y te dice, no, mira, Alex, no te voy a dar 600, te voy a dar 720. Y tú dices, este tío está loco. Pero es la primera vez que me pasa. Si yo te pido 600, tú me das 720. Aquí hay trampa, claro que hay trampa, lo acabas de decir tú. Mira, te voy a dar 720, pero a cambio me dejas que yo o un amigo mío o un conocido mío, quien yo quiera, te lo podamos comprar en este precio. Y además te voy a dar 5.000 euros por adelantado y en caso de que no lo logre o 10.000 te los quedas. Eso es un alquiler con opción a compra. ¿Qué pasa? Que yo ya sé que en ese precio lo voy a vender tarde o temprano, un año o 6 meses. Por lo tanto, si lo vendo en ese precio, bueno, en un precio mayor, porque si se acuerda con él 140.000, lo voy a vender en 180, 100 o 200.000. Ya tengo 20.000 euros. Y además lo que acabas de decir tú, Alex, estoy viviendo en el piso. Por lo tanto, lo puedo enseñar, puedo hacer lo que quiera. Esta es otra forma de comprar un inmueble sin dinero. Es decir, hay muchas, hay 34, pero es estar dándole a la pelota, hacer un montón de cosas, son muchos años, son muchas batallas, son también derrotas, claro. A la gente no le gusta hablar de ello, son operaciones que no han ido bien, aprender por qué ha pasado, pero al final esa es la magia de los inmuebles. Y sobre todo a mí me enamora porque con 1 o 2 operaciones al año, que es lo que quiero comentar a tu audiencia, te permite hacer, eso es lo que me apasionó. Yo hubo años que me dediqué solo a la bolsa, ¿por qué? Porque hacía 1 o 2 operaciones inmobiliarias al año y ya el resto del año me dedicaba a mi pasión. En ese momento me dio por la bolsa, otro momento me dio por el baloncesto y entonces te dedicas a tus pasiones y eso es lo que me encanta de los inmuebles. Es increíble y me inspiras y creo que naturalmente me están surgiendo ideas luego de escucharte. Aprovecho y le recuerdo a la gente, comenta aquí debajo porque aquí tienes un excelente curso que podrías pedirle a Juan que te dé si eres el ganador de los que seleccionaré de forma aleatoria. Este de cómo comprar propiedades con 0 euros me parece súper interesante. Más de 30, ¿no, Juan? Sí, 34. Bastantes de dónde escoger. Juan, ¿cuáles son los típicos errores que cometen las personas cuando comienzan a invertir en inmuebles como inversión? Cuando compran, dicen, con su pareja o solteros, voy a empezar con uno. ¿Cuáles son esos errores que deberíamos evitar al inicio? Bueno, son muchos porque a veces, mira, por ejemplo, yo vivo en Málaga y en Málaga he escuchado decir que no hay viviendas por menos de 180, 200.000 euros. Y no es verdad. Y tú te coges softwares de valoración, anuncios Idealista, comentarios de la gente más o menos experta, y al final te das cuenta que el estar en la calle o el estar con gente que está continuamente en la calle te da una información que no te dan ahí fuera. Entonces hay muchos errores. Uno de ellos es el hecho de no calcular diferentes escenarios. Mucha gente se cree que comprar, ha habido gente que se ha arruinado. Cuando digo arruinado es que ha perdido dinero. La clásica situación de compro, reformo y vendo a veces no ha salido bien. ¿Por qué? Porque tú has estudiado ese escenario en base a tus números y no has comprado bien o no has vendido antes de comprar, que es una de las cosas que yo intento enseñar a la gente. Antes de comprar, véndelo. Y si no lo vendes porque falla cualquier cosa, ten otros escenarios preparados como el alquiler o si alguien se te queda dentro. Nosotros tenemos un departamento que se dedica a vender inmuebles con morosos. Y hay un mercado ahí fuera, tienes que entrar en él, de gente que compra barato con inquilinos que no pagan.
mejor que tener que liarte 1 año o 2 años de juzgado para echar a ese inquilino moroso. Es decir, que está el mundo aficionado donde te puede pasar cualquier cosa pensando que tú estás haciendo una buena compra porque el del banco te ha dicho o el de la agencia te ha dicho, y al final de repente te encuentras con un inmueble que arriba ocupas, tú no puedes vender, tú no puedes alquilar y tienes un problema. Por lo tanto, una de las principales ideas es tienes que estudiar todos los escenarios y tienes que conocer gente que te ayude a salir de esos problemas que quizás puedan llegar. Pero uno de ellos es ese, que no sabes realmente el precio real de venta, te crees que el precio de idealista o de los medios es el precio de verdad y no es cierto. Generalmente es bastante más bajo, pero tienes que conocer ese precio real. El hecho de no estudiar el mercado del alquiler, aunque tú no tengas pensado alquilar, es bueno saber cómo está ese mercado dentro de tu zona o tu barrio, porque no se puede hablar como se habla de que la vivienda ha subido o ha bajado. Hay zonas en las que sube y hay zonas en las que baja. Hay zonas en las que no puedes alquilar o no puedes vender por mucho que tú quieras. Entonces, toda esa información, el hecho, por ejemplo, de mirar cómo está el portal, y tú dices, ¿por qué, Juan, el portal? ¿A ti qué más te da? ¿Tú estás comprando un piso? No, no, no. Cuidado, porque el hecho de que el portal, la comunidad no esté invirtiendo en él, esté, por ejemplo, el portero roto, esos ciertos detalles va a significar que tu piso igual luego tengas problemas a la hora de venderlo o de alquilarlo, porque hay una derrama o va a haber una derrama o hay problemas con los inquilinos entre el presidente o el administrador de la finca. Es decir, hay un montón de connotaciones, la tasación o pretasación oficial, hay un montón de connotaciones que hace que esa propiedad al final tú te puedas equivocar eligiéndola o no. Entonces, por eso es tan importante lo que decíamos antes, o dedicarte bien a aprender todas estas cositas de cómo revalorizar o cuándo tienes que comprar un inmueble o cuándo tienes que salir corriendo. A veces es mejor salir corriendo y perder un poquito que no mantenerte en una propiedad diciendo, no, ya subirá, ¿no? Como en la bolsa, ya subirá. Eso es un error muy grande. Entonces, todo esto es lo que falta, esa cultura de inversión inmobiliaria falta para que la gente cuando compre sepa que puede comprar bien y con poco riesgo. Entonces, esa es un poquito los errores que muchas veces se cometen, Alex. También creo que pasa que la gente quiere comprar un piso en el lugar donde a ellos les encantaría vivir, es el barrio que les gusta, a veces eso encarece muchísimo la propiedad, en vez de buscar en lugares donde quizá tú no vivirías, pero sería una buena inversión. Sí, mira, figúrate, nosotros siempre, de hecho, la estrategia nuestra es siempre comprar a las afueras, porque tú con el dinero de comprar en el centro de una gran ciudad, la que sea, con ese dinero podrías comprar 8, 10, 12 o 15 inmuebles. Nosotros estamos vendiendo un edificio que hemos comprado en Granada, cerca de Granada, en Loja, que son 15 viviendas por 435.000 euros. Entonces, claro, cuando tú dices, hombre, que yo puedo tener un patrimonio, un edificio entero de 435.000 euros alquilados con rentas, y mío, sí. Ahora tú vete al centro de una gran ciudad y ¿qué vas a comprar? Una vivienda por 200.000 o 300.000. Con eso puedes comprar 4 o 6. Tienes todo más diversificado que tener todo en una única vivienda, que como tengas cualquier tipo de problema, como digo yo siempre, ¿cuánto tardas en ganarle 15.000 o 20.000 euros a una vivienda, o un 8%, un 5% a una vivienda de 200.000? Y sin embargo una vivienda de 20, 30.000, que es los precios, o 40.000, que son los precios que compramos aquí en Andalucía, es muy fácil a eso ganarle un 20, un 30%. ¿Por qué? Porque hay mucho más recorrido en una vivienda de 30.000 que en una vivienda de 300.000. Entonces, ese tipo de formas vale la pena para todos nosotros que queremos, como decíamos antes, viajar en tren y viajar en avión. Buscamos rentabilidades máximas. Entonces, te tienes que ir a sitios que no tienen por qué ser tan atractivos como dices tú, porque al final lo que tiene que imperar es que eso te aporte más dinero para que tú puedas tener más flujo de efectivo. Ahora, Juan, pero eso de encontrar una propiedad por 20.000, 30.000 euros sin imaginarme que se esté cayendo, para eso tendrás que tener información privilegiada, estar rodeado, estar en aquel submundo de conocedores que quizás tienen acceso a, yo que sé, a embargos, por ejemplo. Cuéntame cómo encuentras propiedades por 20.000 euros. Pues mira, en el mundo de las inversiones, y yo creo que en otros mundos también, al final dicen que el éxito tiene que ver con la suerte, a veces con la habilidad, pero hay una tercera herramienta que mucha gente no la nombra, que es el tema de los lotes. Es decir, hay mucha gente que compra lotes como nosotros, de viviendas, ese es el secreto, y dentro de los lotes vas a tener viviendas buenas, malas, malísimas, pero algunas con una rentabilidad brutal. Es al final el hecho de que, es lo que te decía antes, en Fotocasa, en Idealista, en una agencia cualquiera, con todo el cariño que tengo a las agencias inmobiliarias, no es fácil encontrar chollos inmobiliarios. Tienes que irte a lo que denomino yo en el libro el submundo. El submundo son esos sitios que no son accesibles para el público normal,
Digo para el público normal no porque sea algo secreto, simplemente porque tú no te dedicas a ello. Si tú, por ejemplo, yo ahora, antes de venir aquí, estaba a la 1 de la tarde tomándome un café con un abogado especialista en herencias. ¿Y qué ocurre? Que ahí hay un montón, los abogados que nos estén viendo lo saben, hay un montón de operaciones de asesores fiscales, de bancos, de agentes financieros, de administradores de fincas, que no salen nunca en ningún medio de comunicación y se hacen operaciones sin poner ni siquiera ningún cartel, ningún teléfono, ni de anunciarlo en ningún lado. Es decir, un submundo donde aparecen realmente las oportunidades. Nosotros compramos a bancos, a fondos de inversión y a profesionales de este tipo, como el que te acabo de comentar, este abogado especialista en herencias. ¿Por qué? Porque allá donde hay problemas, en las herencias hay problemas, en los bancos hay problemas, en los proindivisos, en situaciones complejas, ahí es donde aparecen los chollos. Y ahí es donde hay que estar. Entonces, claro que si tú buscas pisos, si tú no buscas, si tú eres, te vuelves cómodo, Alex, en buscar y dices, voy a encontrar cualquier cosa, ahí no vas a encontrar gran rentabilidad. Ahora, si tú dices, te conviertes en un Indiana Jones, que tienes que moverte por un montón de sitios hasta que dices, esta es la oportunidad. Yo hoy le contaba a este abogado que, por ejemplo, una operación que compramos de una nuda propiedad, la compramos, o la nuda propiedad, para que nos entienda lo que nos está viendo, un inmueble se compone de dos, de lo que es la nuda propiedad, que es la propiedad en sí, y el usufructo, que es el disfrute de la vivienda. Cuando tienes ambas, o lo que es no el uso y disfrute, la posesión, nuda propiedad, posesión y lo que es el usufructo. Bien, cuando tú tienes todo, es lo que se llama el pleno dominio. Casi todas las operaciones inmobiliarias es el pleno dominio. Pero ¿qué ocurre si tú compras la nuda propiedad a bancos y de repente ni siquiera el banco sabe que el usufructuario, el que tenía la posesión, ha muerto y te lo está vendiendo a un precio ridículo? ¿Qué te acaba de pasar? Que tienes una propiedad que ya el pleno dominio va a ser tuyo y la has comprado a un 15% de su valor real. Eso es un chollo. Pero ¿cuándo te ocurren esos chollos? Como digo yo como cuando comento que la vida te da premios cuando estás preparado, es decir, cuando estás buscando y todos los días estás analizando decenas y decenas de oportunidades inmobiliarias, que vas a cogerte las mejores. Entonces es un poco lo que decía el famoso, ¿te acuerdas, Robert Kiyosaki, que decía la fórmula 100-10-1? Nunca se me olvidará. Dice, tienes que ver 100 inmuebles, pisar 100 inmuebles, hacer 10 ofertas por escrito y quedarte con una. El famoso 100-10-1. Aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Pero tienes que saber dónde buscar. Ese es un poquito el secreto. Claro. Si me permites, Juan, vamos a pasar a algunas de las preguntas de la audiencia. Una de las que tengo aquí, Juanma dice, me da miedo que el inquilino no me pague. ¿Qué hago en ese caso? Sí, eso es lo que decíamos antes de tener esos escenarios que la gente no los prevé. Me alegra esa pregunta porque al final, tanto si tú compras para vivir como si compras para alquilar, te tienes que hacer estas preguntas. Oye, ¿qué pasa si entra un ocupa? ¿Qué pasa si la alarma falla? ¿Qué pasa si un inquilino no me paga? ¿Qué pasa con estas cosas? Vale, sí, puede haber un seguro de impago, como hacemos nosotros con la gran mayoría de nuestros inquilinos, pero también tenemos negociadores que se encargan de negociar con esas personas, pues para que pacíficamente se llegue a un acuerdo y se marche, para no tener que entrar en un procedimiento judicial que conlleve más de un año y medio. Es decir, es verdad que cada vez más hay una selección mejor de los inquilinos, es decir, ya ahora te piden de todo, más allá de un aval, a veces hasta bancario y demás, pero aún así te puede pillar lo que dice este compañero, de decir, oye, ¿qué ocurre si tengo yo esta persona que no me paga? Bueno, lo primero es, yo opino, que esto ya cada uno, es dejar a un lado el abogado, dejar las amenazas o dejar las malas formas y demás e intentar llegar a un acuerdo con él, intentar hablar, o decirle que vas a vender ese inmueble y que necesitas su apoyo y que si lo vende y él colabora para venderlo, pues le vas a procurar otro alquiler o le vas a dar una cantidad de dinero X. O bien contratar a empresas como las nuestras u otras que hay fuera, lo que se llama la figura del mediador, que es una figura maravillosa, que ese mediador va a intentar llegar a un acuerdo con ese inquilino. Es decir, utilizar emocionalmente, ser neutro, intentar no enfadarte, no perder los estribos, no empezar a negociar, no mandar un burofax. Yo no soy amigo de eso. Eso es quizás el último de los recursos, o yo ni siquiera lo suelo utilizar. ¿Por qué? Porque todos somos personas y esa persona lo puede estar pasando mal, o puede ser un jeta que de repente sabes que no te quiere pagar porque no le da la gana, pero tú tienes que ser más listo que él. Y hay que buscar esos escenarios, esos planes de acción, esas hojas de ruta para lograr el propósito tuyo, que puede ser, como he dicho al principio, hasta puedes considerar vender el inmueble con ese moroso dentro, diciendo la verdad, que no te paga. ¿Que vas a tener que bajar el precio? Bueno,
ya te has llevado X alquileres. ¿Le has sacado rentabilidad o no? Ah, que no le sacas rentabilidad, vas a perder. Bueno, vamos a utilizar otros planes primero para que no pierdas dinero. Pero yo le animaría a que busque profesionales para que hagan distintas hojas de ruta y las ponga en marcha. Sí, en este caso y escuchándote, cuando yo considero comprar una propiedad para alquilarla, yo prefiero dejar esto en manos de profesionales como tú, porque yo hacer todo eso se convierte en un segundo trabajo o un tercer trabajo. Deja de ser una inversión, requiere de mi tiempo, de mi estrés, de noches sin dormir. Entonces es una inversión en la que pongo el capital, contrato a tu empresa, si tengo un moroso os encargáis vosotros y yo puedo dormir mejor, porque con todo lo que acabas de decir, a cualquiera se le quitaría las ganas de alquilar un piso por su propia cuenta, pero afortunadamente hay empresas como la tuya. Tengo una pregunta de Almudena. ¿Y si no Sí. se vende la vivienda luego de meses o años? Igual me quedo con ese dinero parado. Bueno, hemos explicado antes, con lo que tú decías antes, Alex, de que al final muchas cosas que parecen que están caras o que no se venden, cuando tú le metes creatividad y le metes un uso distinto, diferente, acciones, pues eso, locales, por ejemplo, que nosotros convertimos en loft, en estudios bonitos. Con esto no digo que todo se venda, ¿vale? Yo he Ujú. vendido, yo me acuerdo de estar en Lavapiés viendo trasteros llenos de agua en las paredes, trasteros que se vendían por más de 38.000 euros y ahí vivían familias, algo terrorífico, y se vendían. Y tú decías, ¿cómo la gente puede vivir aquí y encima vuelven a vender el trastero más caro y se sigue especulando ese tipo de Vaya. cosas? Auténticas barbaridades. Quiero decir que al final se trata de cambiar el uso, de buscar, igual has comprado caro, o igual te han engañado y has pagado un precio mayor. Ahora no se trata de engañar al que venga, se trata de buscar cómo ese activo lo podemos hacer rentable. Hemos hablado de la segregación, no hemos hablado de la agrupación, que a veces eso que tú tienes comprando el piso de al lado y haciéndolo más grande, lo sacas del mercado. ¿Por qué? Porque no hay pisos de 180 metros y el tuyo es de 90 o de 80, pero nunca te has planteado comprarle al de al lado o que una empresa compra al de al lado a un precio de mercado y eso se convierta en una joya porque no hay ningún piso de 180 metros y hay mucha gente que compra pisos gigantes porque tienen un montón o quieren hacer lo que sea o Ujú. hacer varios estudios, como decíamos, y ahí te pones en 3.000 o 4.000 euros al mes haciendo estudios y alquilándolos. Todo esto no digo que hagas las reformas, yo Ujú. siempre hablo de gastarte lo menos para hacer un anteproyecto y lanzarlo al mundo para ver cómo responde. Con esto quiero decirte que efectivamente cuando compremos tenemos que hacer ese ejercicio de ver qué pasa si no lo vendo en un año o 2 años. Por eso hay que estudiar qué demanda hay y qué precio lo venderías si lo quieres vender en 3 meses o en cuánto lo alquilarías o cómo utilizar la creatividad para hacerlo rentable. Pero por supuesto que eso puede pasar y lo que se trata es de buscar más opiniones, no quedarte con la primera opinión que te den. Eso es, y también creo que en tu libro tienes un capítulo donde hablas sobre cómo ponerle esas bolitas Bolitas al de árbol Navidad. de Navidad, sí, para que justamente, si no se vende de una manera, se vende de otra. Y recuerdo una historia hace muchos años que un inversor inmobiliario dijo, una mansión que no se vendía, dijo, cogimos un espacio detrás de la mansión y pintamos una H enorme de helipuerto y eso fue lo que hizo que se vendiera la propiedad. Es increíble. Fue como, ahora estamos vendiendo una mansión con helipuerto incluido. Y lo que Qué dijo bueno. fue, lo que nos costó fue la pintura de la H para el helipuerto. Así que hay mil y un maneras. Antes de leerte el último comentario, le recuerdo a las personas que puedes dejar tu comentario aquí debajo. Seleccionaremos a una persona de forma totalmente aleatoria y el ganador podrá elegir cualquiera de los cursos online que tiene Juan Aro. Yo te recomendaría aquel de cómo comprar propiedades con 0 euros de inicial, de inversión inicial. Javier comenta algo que yo también me parece insólito esto que pasa especialmente en España. Él dice, el problema es que en España es muy fácil que te lo ocupen, los ocupas, y la ley no protege al propietario. Yo recuerdo hace muchísimos años, 15 años atrás, viví en Malgrat de Mar, Cataluña, en un edificio donde de repente los pisos de la primera planta los ocuparon y fue un lío. Y la policía iba y no se podía hacer nada. Entonces, este temor lo tienen muchas personas. ¿Qué pasa si me lo ocupan?
Sí, efectivamente. Bueno, esto es lo que hablábamos antes también de la banca, ¿no? Es decir, muchas veces se cree que la gente que el gobierno es tu amigo o que el sistema es tu amigo, y el sistema no es tu amigo, ni el gobierno no es tu amigo, ni nadie es tu amigo. Es decir, aquí estás solo y te crees que por pagar impuestos tienes una serie de derechos, y como el de la propiedad privada, y muchas veces te lo invaden y nadie te ayuda, ¿no? Te dejan solo y vendido. Esto es así de cierto y de triste. También hay que tener en cuenta que hay que utilizar la picaresca, ¿no? Es decir, a veces yo no he hecho jamás eso, pero me consta que hay gente que lo hace, que manda a los ocupas para tirar los precios y luego comprar las propiedades. Por lo tanto, podría ser un buen momento para que tú digas, a ver, me han ocupado la parte de arriba, ¿qué puedo hacer? Esta es una idea creativa que yo animo a la gente a que estudie. Tú imagínate que a empresas como la mía, que hay más, tú llegas y le dices, oye, mira, en la planta de arriba han ocupado, he hablado con el propietario está desesperado. Claro, tú no tienes por qué decir que vives abajo. O tú podrías encargarte, esta podría ser una manera de comprar. Estoy mezclando ahora en directo contigo una idea de cómo comprar inmuebles con 0 € cuando las casas están ocupadas. Figúrate qué sencillo. De repente ocupan la planta de arriba, tú te encuentras perjudicado, cabreado y diciendo, hostias, ahora a ver quién vive aquí, ahora ya no lo puedo vender, ahora ya no puedo alquilar. Bien, ¿ahora qué se trata? El gobierno no te va a ayudar, nadie te va a ayudar. ¿Qué puedes hacer? Bien, ahora acaba de ocurrir una cosa. El que realmente también tiene otro problema es el dueño de la planta de arriba o los dueños de la planta de arriba. Esos señores están desesperados. Entonces, aquí hay una solución. Como el gobierno no te va a ayudar, o ellos pueden empezar a poner denuncias que van a tardar 1 año o 2 años en que echen a esos ocupas, si es que los echan y luego los vuelven a ocupar. Aquí, ¿qué está pasando? Que ahora se produce una oportunidad grandísima para comprar esos pisos de arriba. Recordemos que cuando algo el gobierno no quiere solucionarlos porque tiene grandes intereses en que continúe así, igual que la banca. La banca y todos tienen grandes intereses de que la ocupación exista en España, si no la hubieran eliminado por decretazo como hacen con otras muchas cosas. Por lo tanto, hay muchos intereses, como este que acabo de decir. ¿De qué manera los inversores consiguen precios muy baratos? Pues si están ocupados, porque ¿qué va a pasar con esos propietarios que tienen las casas ocupadas? Que van a tirar los precios porque o se lo va a quitar el banco si están pagando una hipoteca, o de repente tienen que quitarlo porque no lo pueden alquilar, se convierte en un cocodrilo, les están destrozando la casa y ahí llega un grupo inversor, el que sea, el que aporta un precio de compra, o donde tú puedes aportar una opción de decir, oye, pues vendo este piso o estos pisos y a cambio quiero esto. Quiero este apartamento, quiero este otro, porque es toda la planta de arriba. Y ahí te podrías hacer con una propiedad con 0 € y resolverías el problema porque el inversor que lo compre, como somos nosotros antes de comprar, Alex, nosotros qué hacemos antes de comprar a bancos, a fondos de inversión o esa planta que tú me acabas de decir que está ocupada y que de repente ese señor dice, pues yo sé que Juan Aro o el Club de Inversores en Inmuebles .com, esta gente se dedica a comprar inmuebles ocupados, voy a hablar con ellos. Y de repente nosotros hablamos con esos propietarios, les compramos los inmuebles y ¿qué hacemos antes de comprarlos? Ver cómo podemos sacar amistosamente a esos ocupas de manera civilizada. Sé que nos va a costar algo de dinero y mucha psicología, que es lo que utilizamos, y este es nuestro trabajo diario, echar a ocupas. Y les terminamos echando y ya vemos a ver qué hacemos con esos inmuebles, a qué precio los compramos o cobramos un dinero por haber echado sus ocupas y no compramos la vivienda. Con esto quiero que entendamos que hay oportunidades de hacer más dinero o hay oportunidades de salvar todo ese tipo de situaciones porque hay muchos profesionales que se dedican a ello. Ahora, tienes que conocerlos, lo que decías tú antes, lo que decíamos antes del submundo, diamantes, personas que sepas, como tú decías antes, yo se lo dejo a fulanito y sé que va a mirar por mi propiedad, va a mirar por mí y me va a hacer un trabajo fino. Pero no tenemos que perder el control. ¿Se puede ocupar una vivienda? Sí. ¿Se puede ocupar un edificio? Sí. ¿Está ocurriendo? Sí. Y cada vez más. Pero ahí aparecen otras oportunidades, como que ahí van a caer los precios. Y ahí es... ¿Por qué hacen eso los bancos y los gobiernos? Para que caigan los precios, para que las mismas empresas que son accionistas, los mismos bancos, que esto es lo que no lo quería decir, pero lo digo, los mismos bancos, las mismas empresas hacen todo este circo para tirar los precios y para coger esos pisos que valían a 130.000 euros y comprarlos por 50.000. Por eso las mafias de ocupación, por eso los ocupas existen, porque se enriquecen unos pocos. ¿Quiénes? Los mismos de siempre, los que mantienen las leyes y los que hacen posible que este mamoneo de tirar precios, subir precios, y al final quien pierde es el ciudadano común. Yeah. Es muy triste, pero es así. Sí. No, y es lamentable, es algo que, como tú dices,
dudo que eso vaya a cambiar pronto, pero también hay muchas maneras y yo te agradezco toda tu perspectiva, Juan, porque se nota las tablas que tienes, se nota toda la experiencia que tienes en este mundo. Lo que yo te decía, yo de momento aún no me he planteado ir a meterme de cabeza en la inversión inmobiliaria, pero sin duda lo haré probablemente en los próximos 5 años y lo haré de la mano de alguien como tú, porque yo mismo, Gracias. por mi parte, no me veo haciendo todo eso que tú y tu empresa hacéis. Me inspira los casos de éxito que tenéis, amigos que tenemos en común me han contado cosas muy buenas sobre ti, lo que decía antes de que no solamente haces, sino que enseñas a hacer para que la persona elija. Y hay una historia, para finalizar ya, Juan, hay una historia en particular que me encanta, que un militar, si no me equivoco, empezó alquilando habitaciones y contigo hoy en día es dueño de más de 50 propiedades. Sí, bueno, esto es quizás la parte más bonita, ¿no? El hecho de ver cómo gente que lee tu libro o te conoce de hace años, como este hombre, Antonio, que es un militar de aquí de Andalucía, una bellísima persona que yo hace unos años vino a verme y de repente me encuentro que viene a darme las gracias porque ha creado una página web. Él estaba en el ejército y se encontraba compaginando lo del ejército con el alquiler de habitaciones. Y de repente, bueno, pues este hombre había ido a más, había ido a más, había ido a más y se había dedicado a empezar a hacer inversiones y hoy en día es uno de nuestros colaboradores más directos en Andalucía y tiene un patrimonio importante y sobre todo tiene una ilusión y una felicidad muy grande porque esa es una de sus pasiones, ¿no? El hecho de que, bueno, el ejército les gustó, le iba bien, pero le faltaba algo en su vida, ¿no? Y esto es lo que hace bonito el mundo inmobiliario. Es lo que a mí me hace seguir adelante, ¿no? Ver que hay ciertas personas que les puedes ayudar a que su vida sea más fácil, mejor. Y aquí, pues sí, me encantó cómo había puesto en práctica todas estas bolitas de Navidad, el tema del alquiler de habitaciones, el tema de subcontratarlo, el mimo y el cariño que atendía a los propietarios. Y fue así como le encontré y a partir de ahí, pues quisimos que empezase a trabajar con nosotros y hoy en día pues tiene un imperio bastante impotente y yo feliz porque empezó de la nada con 0 euros y empezó con una idea y ahí empezó adelante y mira, al final lo que digo es si lo aplicas y tienes paciencia y le pones amor y cariño y eres honesto, íntegro y te ocupas de hacer el bien, todo puede suceder y hay muchas historias preciosas y me encanta que lo saques a relucir y la verdad que sí, animo a más gente a que pueda dedicarse a ello, claro que sí. Estupendo, Juan. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos. Yo he aprendido con tus libros también. Gracias. Y ha sido todo un honor para mí tenerte como invitado. Un placer, Alex. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Adiós. Chao.